Bueno, vamos a continuar. Em, ya tengo el personaje, les muestro un poquito el avance que tiene. Entonces, está el cabello. El cabello todavía le falta un poquito de volumen, pero ahorita están marcados como las zonas claras, ¿no? O sea, hay ciertas partes que a lo mejor las tengo que oscurecer un poquito, pero lo importante es que también reconozcamos que si estamos colocando cabello, hay ciertas partes que son plastas, ¿no? Entonces, y hay otras partes que no son plastas, que nos están dando la indicación o la dirección del cabello. Entonces, bueno, voy a continuar ahora con la cara. Y con la cara, pues yo ya marqué como una zona aquí una zona clara. Entonces, marqué esta zona clara para la cara, para la nariz. Entonces, eso lo marqué con el H. Voy a sacar las otras zonas como que van un poquito más oscuras, pero estoy trabajando primero con el F. Recuerden, entonces voy a seguir trabajando con el F para esta parte. Entonces, bueno, voy a colocar aquí algunos tonos. Ahora sí ya puedo marcar un poquito más el color, el lápiz, perdón, para marcar esa parte de la nariz, ¿no? Recordando también que la nariz en la parte inferior tiene como una zona de reflejo de luz. Entonces todo eso hay que identificarlo. Y estoy haciendo la parte más clarita de la nariz. Aquí ya puedo presionar un poquito más. Tengo el lápiz H. Sin esto hacer degradados, pues nada más voy marcando un poquito menos mi lápiz cuando esté en el exterior, tratando de llevar como esta misma dinámica de la forma que tiene parece que aquí puede ir un poquito más arriba, que tiene la referencia. Les digo que si ustedes tratan de representar esas luces y sombras, eso es lo que les va a dar la dinámica de la forma. Este va un poquito más oscuro, y sobre todo va más oscuro ya llegando dándole hacia la izquierda, ¿no? Un poquito. Si se dan cuenta, no importa cuántas veces le pase, eh, porque si yo trato de sacar todo el tono desde un inicio, puede que me equivoque. Entonces, no importa cuántas veces le pase, estoy tratando de hacer el lado derecho. Si le falta, pues puedo regresar, ¿no? Pero si le sobra, ahí sí ya está difícil que yo regrese. De este lado tengo como unas líneas. Les digo, hay que representar manchas. Básicamente para el dibujo es representación de manchas. Ahí está. De este lado voy a hacer ahora la parte de la nariz. Les digo, en la parte inferior tiene como un reflejo, entonces eso lo voy a dejar blanco. No me apresuro, fíjense, estoy haciendo poco a poquito. Eso es lo importante. Que no se apresuren en sacar trazos, ni quieran oscurecer o tener volumen desde un inicio, ¿no? El volumen a lo mejor se tarda un poquito en sacarse. Y las zonas un poquito más claritas, ¿no? Que es toda esta parte de la nariz. No olviden siempre estar viendo su referencia.
Ahí se está marcando esa línea de la nariz. Voy a terminar como toda la parte que a lo mejor va como un poquito degradada. Con este lápiz que está clarito, puedo generar esos degradados. Y ya ahorita regreso al lápiz un poquito más oscuro. Va un poquito más oscuro de este lado. Este va muy pegadito al borde de la nariz. O sea, no tiene que quedar tampoco muy grueso ese reflejo. Es muy sutil. Ahí está. Respetar alguna textura que tiene por ahí en la nariz. Tiene como ciertas líneas. La punta de la nariz casi va sin brillo. Aquí si se dan cuenta, estoy parando el lápiz porque aquí sí tiene una línea como muy marcada. Ya. Sobre todo para líneas muy así, y además delgaditas, ¿no? Nos sirven estos lápices. El B, por más que le saquemos punta, la punta siempre termina chata. Bueno, más bien, el 8B, o ves que ya está como más más oscuros. Continúo con el 2B. Este es un tono más oscuro. Y entonces también el uso de varios lápices me va a ayudar a generar estos degradados. Además de la técnica, ¿verdad? Hay una como técnica de degradado en donde uno puede hacer esto. Jala, presiona más al inicio y va soltando. Entonces fíjense, como vamos soltando, esa parte ya queda un poquito más clarita. Entonces es lo que estoy haciendo ahorita. Nada más que tenemos que darle continuidad porque si no se va a ver mucho la línea. Ya está. No me olvido de mi referencia. Y hacia el exterior ya presiono menos el lápiz. Estaba un poquito más oscura. No le presiono mucho, tampoco se trata de rasgar el papel. Si quiero que sea un poquito más oscuro, para eso está el lápiz B. O en este caso voy a utilizar el 8B. Ahorita esta parte a lo mejor voy a tenerle que meter un poquito más de tono, pero necesito también desplazar esta parte, no la parte izquierda, empezarla a trabajar. Entonces, bueno, voy a meterle un poco más de oscuro con el 7B.
Ahí está. Ayudar a generar ese volumen. Ahí está. Ahora, esta parte que es como más, pues la parte del ojo, ¿no? La parte izquierda, toda esta parte izquierda la voy a generar, toda esta parte. Entonces, utilizo otra vez, regreso a lápices claritos para darle volumen. Me parece que aquí debe de estar un poquito más oscuro, esta parte izquierda. Y la voy a marcar toda. Vamos a hacer el... Esto va a quedar un poquito más... Ya estoy presionando un poquito más el lápiz. Esto queda un poquito más oscuro. Y voy a hacer esta parte de la ojera. Como de la bolsa del ojo. Se marca de este lado. Ya la posición en la que estoy no me está ayudando mucho. Por eso luego les piden que utilicen respiradores. Esa posición es muy cómoda. Incluso luego hacerlo parado es muy cómodo. Okay. Voy a cambiar de posición mi hoja porque estaba como rozando con esa parte, con el doblez. Siempre estén al pendiente de cómo suena su lápiz porque cuando el lápiz empieza a sonar como que hay resistencia con el papel, escucha sonar como rasgado.
es que estamos tocando una impureza pues puede ser incluso del propio papel, pero generalmente es del propio grafito. Y eso significa que va a empezar a pintar más grueso, cosa que pues no estamos buscando. Entonces, aquí sí quiero pintar grueso. Quiero hacer el degradado para generar el párpado. Esto va a quedar muy oscuro, de hecho. El volumen que requiere. En la parte de abajo tiene como cierto volumen el párpado. Luego de este lado. Es decir, no todo es plano. De hecho, identifico como ciertas manchas que después se van a hacer como tal vez evidentes. Bueno, ahí va, la cara. Me falta meterle otro tono, un poquito más oscuro, para hacer el degradado de del párpado e ir metiendo más volumen. El contraste que yo les decía, ¿se acuerdan? De hecho, tengo la misma presión de la mano. Ustedes identifican. De hecho, creo que una de las principales razones o de las principales herramientas que tenemos para poder generar este tipo de claroscuros es precisamente eso, identificar la presión que ejercemos con la mano. Ahí está. Entonces sé que tengo la misma presión, pero como estoy utilizando un lápiz más grueso, más oscuro, se está marcando. De este lado igual. Miren mi hoja. Como la parte de arriba está muy oscura, mi hoja ya se está manchando. Entonces ya me está empezando a manchar de este lado. Son manchas que puedo borrar rápido, pero a lo mejor ahorita lo que voy a hacer es doblar la hoja y voy a agarrarme otra hoja después. De este lado todavía no empiezo a borrar. Lo voy a borrar al final, porque si empiezo a meter los grumitos de la goma, me va a empezar a... Miren, aquí arriba también empezó a ensuciarse. Pero como son manchas no tan fuertes, como es la propia hoja, fíjense, nada, lo voy a poner aquí arriba, para que vean cómo estoy utilizando una goma de lápiz. Esto se va rápido. Que eso va a ser otra de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Para que quede limpiecito alrededor. Pero eso es una vez que ya lo terminemos. Ahorita la verdad es que les digo, si esta gomita que tengo aquí o estos pedazos de goma que quedan al borrar, si se me va uno hacia en medio, hacia de este lado, pues, lo que va a suceder es que voy a empezar a poner el lápiz, bueno, puedo correr el riesgo de colocar el lápiz sobre la goma y ahí sí se queda permanente. Fíjense, mejor con esto que con la mano. Con la mano si lo hago así, puedo llevarme tiza. Bueno, continúo. Les decía que aquí voy a colocar la dirección del vello. Es que sí, como bajé para mostrarles lo de la goma, ya después no subí la hoja. Vi algunas partes que están como más manchadas, ¿no? Aquí no tengo por qué tener ni consistencia en el volumen porque la referencia no lo tiene. La referencia como que de arriba está un poquito más oscuro. Aquí marca como una especie de volumen.
Con el H voy a darle un poquito más de tono de este lado. Está muy clarito toda esta parte. Toda esta parte. Sí, porque si no se ve como un highlight o como una luz que en realidad no existe, ¿no? Continúo con el 2B. Es que aquí se ve raro porque aquí empieza a bajar el vello y se hace así, en esta dirección. Pero como no tenemos la continuidad, o sea, se ve rara la mancha. Ahorita vamos a dejarla así y ahorita que empecemos a hacer la barba, debe quedar. Listo. Utilizo el 7B para marcar, ahora sí, trazos un poquito más gruesos. Y ejerzo menos presión mientras más al exterior esté. Pero no dejo de ver mi referencia, ¿eh? Recuerden, ahorita estoy haciendo esto, como quiero hacer el degradado de arriba hacia abajo, pero con que se vean el trazo. Desde arriba jalo y aviento hacia abajo, y abajo ya va a perder volumen. Por eso está haciendo este degradado. Y voy a marcar esta parte de la nariz, que va un poquito oscura. Está oscura, de hecho. Marco, pero no lo dejo como una línea, ¿eh? Voy a hacer que se genere como un poquito de degradado hacia el exterior. Entonces la línea, fíjense cómo se va perdiendo. Cada vez voy alejando más la presión del lápiz, entonces ya no queda como una línea tal cual. Aquí está lo que les decía, de generar como el volumen del personaje. Aquí van unas líneas como más marcadas. Pero estoy haciendo un degradado básicamente con esta forma que les decía, ¿no? Tampoco que se note tanto porque siento que está ya notándose mucho la linecita de la barba, del bigote, perdón. Y eso, pues no es el objetivo tampoco que quede ahí marcado. Estoy dibujando manchas, no estoy dibujando vello. Nada más que sí, ese vello que tiene ahí el personaje es en la referencia, sí se ve como el trazo. Como es pintura digital, seguramente es el pincel. Ahí está, ¿no? Yo creo que ahí lo voy a dejar. Si acaso, no, creo que sí está bien. Voy a hacer los labios. Y entonces los labios, voy a hacer primero el labio superior. Los labios tienen ahí sí utilizo puro 7B. Están oscuros, esa parte de arriba está oscura. Pero los labios tienen dejan como un bordecito arriba, clarito.
Entonces voy a tratar de respetar ese bordecito clarito en la parte superior. O sea, en la parte superior se queda el bordecito clarito. Me voy a apoyar del 2B, que es un poquito menos marcado. Como que me faltó dejarle el borde de este lado, en la parte superior. Voy a tratar de utilizar tanto la goma para dejar este borde. Ahí está. Del otro lado igual. Y continúo. Por eso es útil la goma de lápiz. Aquí en la parte superior se marca el labio tal cual. Ahí está. Se hace como una luz de ese lado. O sea, esta luz que le dejé. Y de este lado también se marca. Ahí está. En la parte inferior voy a empezar con esto. Igual. Le doy un poquito de volumen. Tiene un brillo en la parte inferior del labio. Pero creo que eso lo voy a hacer cuando genere el contorno. O sea, como lo exterior del labio. Ahí está. Le doy el volumen que... Continuamos entonces con el personaje. Estamos haciendo la parte inferior. Entonces, bueno, pues continuamos, ¿no? Voy a poner la hoja de este lado. Y bueno, esta parte inferior es un poquito más oscura, entonces ya voy a empezar con el 2H. Entonces es un poquito más oscura, de hecho tiene algunas partes como que ya muy marcadas. Ahí está, en la parte frontal. Y aquí como que es como una luz. Y después baja. Ahí de hecho hice como la marca de cómo es que debe de quedar la parte inferior. Fue de los primeros trazos que metí. Todavía falta oscurecer más esta parte, pero bueno, ahorita con otro lápiz, con el lápiz F, lo voy a hacer. Para también ir difuminando. Y aquí más o menos se está marcando esa parte como de, pues como esta parte inferior.
Este lado está muy claro, de este lado. Entonces aquí voy a tratar de trabajar con el H, porque de este lado voy a marcar primero, perdón, regresar al 2H, al 2B, perdón, que de este lado sale como la continuación de, como del bigote, o de la barba más bien. Así está marcada la continuación. Y ahora sí, esta parte de abajo va un poquito más clarita. Tiene como una parte como de luz. Estoy con el F. Entonces justo esa parte como la esquinita del labio, el bordecito del labio está marcado. Igual de esta parte. Es decir, que aquí voy a oscurecer un poco. Si se dan cuenta, estoy dándole pasadas con el lápiz. Lo estoy tratando de hacer como muy sutil, porque les decía que es preferible que me falte a que me sobre oscuridad en el trazo. Ahí está. Esta tiene como unas líneas. Y se va oscureciendo como hacia este lado. Aquí lo marco más porque tiene como una, pues sí, precisamente como una marca. Que después voy a difuminar con el 2B. Listo. Continúo con el 2B. Y con el 2B pues colocar la parte como oscura, ¿no? Esta es un poquito más oscura. De este lado se supone que de la comisura de la boca va un poquito más oscura, que de hecho aquí va a bajar ya la barba. Ahí está. Aquí es un poquito más oscuro todavía, pero eso ya lo voy a marcar con el B, con el 6B. Voy a oscurecer este lado. Ahorita solo marco hasta este punto. Me gustaría llegar hasta el lado izquierdo para que eso ya quede, pues sí, quede como marcado. Entonces voy a seguir rellenando. Me estoy cambiando de dirección la mano porque ahí también es como el crecimiento del vello. Se oscurece, pero esta parte, la que queda como hacia el exterior, queda como más clarita. Entonces por eso estoy utilizando el 2B para esa.
tiene como un degradado de izquierda a derecha. Mientras más cercano esté, digamos, a la comisura, es un poquito más oscuro. Voy a utilizar el B, el 6B. 7B. Entonces ahí para marcar algunas líneas. Rescatando la textura que tiene. Tiene como ahí, se marca como alguna textura. Que mientras más rescate en textura, va a verse mejor. O sea, no lo estoy dejando todo plano. Hay como una... Pues sí, como estoy tratando de dejar cierto volumen. Ahí está. Se supone que esa es la barba, entonces voy a marcar algunas líneas que tiene de textura. Tratando de respetar todas las líneas que está marcando la referencia. Ahí está, ¿no? Bueno, ahora creo que todavía me falta con el 7B hacer más oscuro esta parte. Porque ya que tengo como la referencia de más o menos el tono que debe de adquirir, el tono más oscuro de la barba, entonces ya sé más o menos de qué tono voy a marcarlo aquí. Otra vez tratando de respetar la mayor parte de textura que se pueda. Aquí le repaso porque si hay unas partes como más oscuras de este lado. Nada más estoy haciendo esta fracción. Ahorita no me estoy metiendo todavía con la barba, pero bueno, ya voy a hacer esa parte, ¿no? Aquí estoy tratando de dejar un poquito de textura. Ya este lado un poquito más oscuro. Está muy clarito. Tratando de rescatar textura todavía. Ahí está. Creo que ya por ahí. En esta parte inferior está un poquito más marcado. Y listo. Ya está esa parte de abajo. Ahora, la barba. Voy a moverla tantito. Voy a revisar que esté bien enfocado. Listo. Bueno, pues la barba lo voy a hacer como en el cabello. Para que se marquen como esas líneas que tienen como vellos más claritos, voy a hacerlo como el cabello. Voy a utilizar el 2H. Es decir,
Primero marco alguna textura dentro de la barba, es decir, marco como estas líneas. Eso no es oscuro. Entonces estoy tratando de rescatar como líneas que después voy a dejar pues sí, las voy a dejar más claritas. Desde acá, de hecho, ya hay como ciertas líneas. Ok, voy a dejar este así como está. Más o menos ya rescaté algunas partes. Ahora todo esto va a ir degradado. Esto va a ser más oscuro y hacia aquí arriba va a ser más clarito. Y lo voy a hacer con ahora sí el 7B. Entonces, tratando de respetar las líneas que por ahí marqué. Trato de respetar esas líneas. Pero de hecho, hasta marcando alrededor para que se marque como la sombra. Estoy pintando en esta dirección, o bueno, trazando en esta dirección, la dirección de la barba. Fíjense cómo estoy dejando ahí la textura del vello. Hacia arriba voy a degradar como les había dicho, o sea, agarrando, soltando. Y va a agarrar tanto la textura como el degradado, la textura del vello. Fíjense, ahí está. Ya nada más termino esta parte de abajo, a lo mejor un poquito más le continúo. Y bueno, estos en realidad, no sé si está viendo del lado derecho, creo que no. No, voy a subir tantito la cámara. Ahí está. Lo de la oreja. Yo ya tengo marcado. Y en realidad, pues con este mismo... Con este mismo lápiz lo puedo hacer, ¿no? No porque esté haciendo figuras o forma de cabello significa que ya voy a dejar de prestar atención a los detalles. Más debo de prestar atención a los detalles para que tenga la misma dinámica, para que tenga la misma textura, que es algo de lo que habíamos visto, ¿no? Por eso estábamos viendo que ustedes revisaran cómo generar textura. Sigo revisando, no pierdo de vista mi modelo o mi referencia. Sí, bueno, en este caso es referencia más que modelo.
Y así voy a bajar. De hecho, este tiene como ahí una sombrita. De este lado igual. Listo. Bueno, después de este viene otra figura, más o menos así. Era como curva. Y tratar también de mantener como la parte oscura en donde debe de quedar. Es decir, esta por ejemplo no está tan oscura en la referencia, entonces lo voy a dejar así. Bueno, ahí más o menos ya quedó esa parte de la oreja. Y pues bueno, seguir rescatando esta parte inferior. Como la textura que se está generando. Recuerden que si aquí lo dejara yo plano, es decir, si apagara la textura y me alocara y empezara a trazar así, pues se vería plano, ¿no? Entonces perdería toda la textura que yo habría ganado y que yo respeté, por ejemplo, en otros lados, como por ejemplo en la parte de arriba, en el cabello, pues. Incluso aquí puedo seguir jalando para sacar la textura y para llevármela hacia arriba. Colocar partes más oscuras. Sin borrar, sin pasarme, por ejemplo, donde di luces, ¿no? Porque entonces ahí estaría apagando la textura del personaje. Ahí está. Y eso que estoy haciendo aquí, lo voy a replicar en toda la barba. En un momento más voy a detenerla, voy a pausarle tantito. Nada más termino esta parte que ya marqué. Tal vez esta parte también. Y bueno, le pauso, más bien continúo para no darles que no dure tanto el video.
Uno también depende de lo que esté haciendo, se va haciendo sus mañas para ver, para ir generando la textura, ¿no? Y como, por ejemplo, yo aquí arriba, en el cabello. La verdad es que no sabía cómo solucionarlo y pues me fui eh, tomando la misma dinámica de hacer el cabello, que ahorita la estoy replicando un poquito, por ejemplo, para la barba. Ahí va. Continúo con la parte inferior, que por aquí tiene algunos. Esta porque ya la había marcado, ¿eh? Por eso estoy continuando con esta, pero si se dan cuenta es lo mismo que hice con el cabello. Marqué una textura y después fui como coloreando alrededor de esa textura para que le fuera, para que fuera respetando esa textura. Aquí sí hacia arriba. Voy a tratar de respetar estas líneas que marqué, pero hacia arriba. Voy haciéndole como aquí, ¿no? Para que se haga el degradado con la línea. Ahí está. Bueno, así voy a continuar, pues básicamente con todo, así como puse la barba de este lado, voy a continuar hasta cerrar la barba y, bueno, este lado, esta parte inferior, en realidad el cuello es un degradado, no tiene como gran ciencia, esta parte es un degradado. Y lo que está más próximo al cuello es un poquito más oscuro, es más oscuro, de hecho. Listo. Ahí está la parte de abajo del cuello. Entonces, bueno, continúo y ahorita que empiece ya a generar esta parte de la textura de abajo, pues regreso a la grabación. Bueno, esta parte ya es un poquito más... Es un poquito complicada porque en mi caso es mucho color. Entonces hay más riesgo de que se manche. Por eso hay que ser más cuidadosos. Por eso esta situación de no... O sea, yo por eso empecé a dibujar desde una parte a donde ya no voy a volver a tocar. Es un poquito complicado. Yo la verdad es que tal vez hubiera empezado desde abajo, ¿no? Desde abajo para subir, pero en la parte de arriba era lo complicado, era lo complejo. Entonces quise empezar con la parte de arriba. Pero bueno, y en mi caso, pues la parte de abajo es la que también decidí también utilizarla, hacerla al último porque es la que tiene más color negro. Entonces, aquí ya voy a utilizar el lápiz 2B para ir marcando más o menos en dónde debería de quedar el bordecito de la chamarra, ¿no? Bordecito negro, hasta donde llega, de hecho llega a esta parte, llega como por acá. Y no me voy a inventar nada, es decir, el bordecito de la chamarra llega más o menos como por aquí, por ahí, ¿no? Lo demás ya no se ve. Entonces no voy a pintar algo que no se vea. Es decir, se ve oscuro. Entonces no es necesario que yo pinte algo que no se vea. Ahora divido la chamarra. Por aquí tengo otra línea. Yo, por ejemplo, con estas líneas, si trato de ser un poquito... Ahí sí soy un poquito más cuidadoso e incluso llego a hacer esa línea como un poquito menos estable, ¿no?
tratando de también seguir como las mismas, porque aquí lleva como unas curvas. Ahí está, sin perder detalle. ¿Ok? Entonces, pues, marco. Por ejemplo, sé que el borde de afuera tiene como este bordecito, pero además llega hasta acá y se va a ir difuminando, se va desvaneciendo. Perdón, les estoy tapando con el lápiz, con la mano, perdón. Ya está. Del otro lado, igual. Trato de marcar. Generando los detallitos, ¿no? Ahí está. Tengo como un degradado en la parte superior. Pues más o menos por ahí. No quiero meterle más color porque si no va a ser más oscuro. Muy oscuro creo que no es el objetivo. De este lado pues ya empiezo a marcar. Le voy a meter tantito oscuro. Nada más para algunas partes, ¿eh? Para darle mayor profundidad, por ejemplo, a este bordecito. Por ejemplo, a esto, ¿no? Eso es lo que les decía, ya voy a estar metiendo como mucho color. Agarro otra vez el 2B. Si se dan cuenta, cuando trato de hacer como cosas más finas, agarro el 2B. Aquí como que se junta. Tratar de rescatar todos los detalles, les decía. Eso es bien importante. De este lado igual, como que se junta, pero aparte tiene como una textura ahí. Como esta, más o menos que le estoy haciendo. Y por aquí. Tratando de darle volumen. En la parte de atrás. Toda esta parte va un poquito más oscura, pero después le voy a meter el lápiz. Ahorita voy a tratar de darle volumen a esta pieza, esta parte que es como el cuello. Entonces, le voy a tratar de dar volumen. Esta es un poquito más oscura. Aquí tengo algunas líneas. ¿Se las pueden marcar de una vez o me puedo esperar al color negro? Yo creo que me voy a esperar ahorita tanto el color negro. Perdón, el color negro. Al 6B, 7B. Aquí identificando como los valores tonales, ¿no? En qué parte va más oscura. Si tengo algunas líneas, por ejemplo, aquí tengo unas líneas que se marcan. Para marcar esa textura de la chamarra, de la piel. Por aquí, por ejemplo, tengo algunas otras líneas que también se marcan. Y hay que rescatar todos esos detalles.
Disculpen que les meta la mano, pero es que de ese lado tengo mi luz. Ya no sé ni dónde acomodarme. De este lado tengo una mancha como que se va metiendo la piel. Eso le está dando como también. Aquí no me doy. Ay, si se dan cuenta, no estoy degradando. No estoy degradando porque si degrado, le quito ese brillo o le quito esa textura como de brillo. Recuerden que un brillo no va degradado. Un brillo va, pues básicamente, como marcado, ¿no? Como con los bordes muy marcados, sin desenfocar los bordes. Y de este lado le voy a meter el lápiz nos que ver desenfocado del lado derecho. De este lado sí, para los lados, los laterales, va un poquito como degradado. Igual de este lado. Del lado izquierdo. Estoy presionando para precisamente hacer como desenfoque de esa pieza. Voy a meter ahora mi color, mi 7B. Entonces con 7B aquí ya estoy presionando de más. Bueno, estoy presionando mucho, no de más, sino mucho para que se marque el tono. Si siento que necesito un color más oscuro, voy a agarrar un 9B, por ejemplo. Solamente que voy a tratar de soplarle a cada rato para que se vaya el exceso. Bien, aquí está mi 9B. Ahorita le voy a sacar punta. Nada más termino esta parte. Para hacerlo de la chamarra. Ahí está. Hago el borde lateral. Disculpen que me meta ahí. Que tiene como esta línea. Después tiene esto. Y tratar de hacer el degradado, ¿no? Es que no lo puedo acostar tanto porque no le he sacado punta. Ahí está. Voy a utilizar el otro. El 7B. 2B. Ya perdí el 7B. Aquí está. Es que lo puse otra vez en el estuche.
Ahí está más o menos ese lado. Del otro lado, lo que tengo que marcar es, tiene como un puntito, una puntita. Digamos que esto. Y de ahí tiene como ciertas secciones, fíjense. Ya, nada más marco las secciones, que a lo mejor van un poquito más oscuras, ¿eh? Y por ejemplo me doy cuenta que es un poquito más delgado. Esta parte, ¿no? Aquí se mete un poquito el lápiz. Está como partido, como así. No necesariamente lo rajo completamente, ¿no? Ahí está más o menos. Y este está como seccionado. Listo. Bueno, de aquí creo que no me falta mucho. Me falta nada más ir rellenar toda esta pieza de negro. Ah, solamente en esta parte tiene como una textura por ahí. No está muy clarita ni nada, pero pues ahí debe de quedar, ¿no? Para rescatar la mayor parte de la textura. Voy a rellenar todo lo demás ya con negro, con el 9B, sirve que le saco punta y continúo con el video. Vamos a continuar. Ya se está manchando un poquito, mucho, de hecho, está manchando por ahí, pero todo eso que está manchado ahí, como les decía, se puede borrar con esta goma. Me voy a esperar al final, estas partes, ¿no? Estos contornos, me voy a esperar al final para limpiarlo. Vean, está sencillo, está rápido, se quita rápido. Entonces me espero al final para limpiarlo y voy a continuar. Tenía mucho color negro en esta parte y mi forma de dibujarlo pues también implicó, ¿no? Voy a hacer ahora esta parte del lateral. Hago este cachito. Lo de la piel se los mostré cómo hacerlo. Esta parte pues es muy oscura en realidad. Entonces antes de continuar con esta parte de abajo voy a hacer la mano y yo creo que con eso cierro un poquito el tutorial. No quiero rellenar de este lado. De hecho, este lado, por eso les decía, nada más hago este cachito y después de ahí me voy con la mano. Entonces, bueno, de este lado está marcado como un zipper, ¿no? O algo por el estilo. Entonces voy a marcar aquí el contorno del zipper. Estoy utilizando el 2B. En la parte inferior también marco el contorno. Ya las sombras que quedan alrededor del contorno del zipper están sencillas, entonces nada más es marcar aquí la forma del zipper y sobre todo esta parte, ¿no? Esta parte que es como que se dobla. Después tiene esta forma, que es lo que va a hacer que se vea clarito. Voy a marcar bien el contorno del zipper. Y después de esto, ya nada más es hacer las muescas. Perdón, es que como la muesca sí tengo que tomar la punta, me acerco un poquito. No en todos lados queda muesca, ¿eh? Hay unas partes que quedan blancas, incluso esta queda como oscurita. Voy a oscurecer esta parte de abajo para identificar. Igual este contorno, lo oscurezco un poquito. Y lo marco. Ahí está. Listo. Bueno, esta parte de los, como del
Ahorita le meto más volumen de ese lado. Aquí tiene como unas líneas. Como unos circulitos ahí, como puntos de luz. Y aquí otro punto de luz. Los marco para que ahorita los respete ya que le meta más negro. Y esto es oscuro, pues es como dorado en realidad en la imagen, pero se marca oscuro, fíjense cómo lo hice aquí. Se marca oscuro, no tiene como mucho brillo. Nada más marco el volumen que se alcance a distinguir. Aquí marco como una línea, que es la que parece que como que le da pues sí, como el volumen, como el brillo, que se marca el brillo mucho. Esta parte es muy oscura. Esta. Todo esto, esta parte es oscura, todo lo que está alrededor es oscuro. Híjole, lo voy a hacer de una vez. Me quisiera esperar para no manchar, pero si no se me olvida. Si no se me olvida que, por ejemplo, esta línea, hay que contornearla nada más. Ahí está. Contorneado. Como aquí estoy presionando lo suficiente, no es necesario inclinar el lápiz. Y listo. Me da el charolazo, espero que no haya quedado muy hacia adentro la línea. Aquí sí se va a oscurecer un poquito más. Esta también es como el mismo borde. Ahí me está dando charolazo, espérate. Por eso me tengo que modificar, cambiar de lugar, porque me da charolazo con la cámara. Mientras no me acerco de este lado es más oscuro. Más o menos, por ahí queda. ¿Qué otra cosa? Pues voy a hacer ya el contorno de este lado, toda esta parte. Entonces, aquí en realidad se cierra. Voy a meter la línea porque sí es más oscuro hacia alrededor. Se marca precisamente que esto es como que es la continuación de ese bordecito dorado. Y marcar algunas otras texturas. Tratar de marcar todas las arrugas, aunque no se vean, aunque sea un poquito oscuro,
ustedes que rescaten eso les va a dar como mucho detalle. Me estoy tardando en hacer algunas partes, pero les digo que eso, cuando ya te quede terminado. De hecho, ahorita ya toda esta parte lo voy a hacer con el lápiz 7B. Porque la verdad es que toda esa parte es oscura. Es un poquito más sencillo de rellenar con el 7B. Pero no lo estoy haciendo por eso, sino porque esa parte precisamente es más oscura. Ahí está. Con la textura que agarra de este lado. Ahí les estoy estorbando un poquito con la mano, pero bueno. Ahí discúlpenme, es que de repente no se puede. Listo. Falta como algún volumen, creo que por en la parte de arriba. Está un poquito más oscuro. Y de este lado, pues ya relleno, ¿no? Les digo, hasta aquí lo voy a cerrar. Esta parte de abajo tiene la misma dinámica. Vean, ya se me manchó la mano. Y manché ahí. Tiene la misma dinámica. Lo bueno es que esto se borra con la goma. Fíjense. Si yo llegara a presionar mucho y hiciera esto, ahí sí no podría quitarle el tono. Pero bueno, voy a continuar haciendo ahora la mano. Continúo con esto porque es un poquito menos oscuro, porque aquí ya básicamente después le voy a pasar nada más el lápiz y voy a desgastarlo. Entonces, pues para que se vea toda la textura. Entonces, y para evitar borrar de este lado. Ya esta parte ya no se las voy a mostrar. Les voy a mostrar más bien la parte de la mano. Entonces, déjenme ver si tengo enfocada la mano. La mano está muy sencilla en realidad. Son degradados. Por ejemplo, los picos de la mano, esta parte de los picos, son degradados. Entonces, pues únicamente es revisar qué degradado es. Por ejemplo, voy a hacer el degradado de esta parte. De este. Entonces, ahí voy a rellenar con el lápiz. De hecho, me voy a detener tantito. Voy a rellenar con este lápiz todas las que dan hacia la izquierda, las navajas que dan hacia la izquierda. O sea, esto, esta y esta. Y ya. Con el 2H voy a rellenar, pero el lado derecho. O sea, uno lo voy a rellenar de este lado y otro de este lado. Ahorita los continúo grabando una vez que termine de rellenar esas dos partes. Ya nada más para hacerle el degradado con el 2H y ayudándome con el 7H, que por ahí lo tengo. Bueno, voy a continuar. Para las garras está muy sencillo. Voy a utilizar, por ejemplo, el 2B para hacer el degradado de los claritos y el 7B. ¿Dónde está el 7B? Aquí está. Para hacer el degradado de los oscuros. Así. Entonces, pues bueno, voy a hacer una de las garras. Y bueno, para ponerles el ejemplo de cómo lo estoy resolviendo. Creo que aquí no hay tanto problema, ¿eh? La verdad es que pues lo grabo para que vean que lo estoy haciendo, pero pues en realidad este es un puro degradado. Solamente un degradado. Entonces, voy a hacer primero el oscuro. Porque si empiezo con el clarito, empiezo con el 2B, se me va a mezclar. Entonces mejor empiezo con este. De hecho, aquí pude haberlo empezado directamente con este 2B. Perdón, con este 7B.
La parte inferior es un poquito más oscura. Estoy moviendo demasiado el escritorio. Casi no hay degradados en este. Básicamente este es muy oscuro del lado derecho. O sea, esa garra del lado derecho es como oscura. Y nada más en la parte inferior va un poquito más oscuro todavía. Por ejemplo, aquí ya lo estoy cubriendo con el tono que debe de ir, ¿no? Es un tono como, pues sí, un gris, digamos, al 70%. Marco, delineo bien. Y esta parte inferior es como un poquito más oscuro, como en las orillas. Aquí como que quedó clarito. Entonces, tanto en las orillas como en la parte inferior, fíjense aquí, es un poquito más oscuro. Es para que tenga un poquito de volumen en las orillas, de acuerdo a la imagen que yo estoy viendo ahorita. Aquí también como en la puntita es un poquito más oscuro. Esta parte es un poquito complicada. Bueno, es un poquito complicada porque es delgadita, pero es un poquito también complicada para mí porque es... me estoy metiendo mucho en la cámara. Entonces trato de no hacerlo. ¿Listo? Y el otro lado utilizo el 2B. Por aquí ya le saqué punta al 2B. Y entonces 2B desde arriba, ¿no? Desde arriba va como un poquito más oscuro. El degradado es de arriba hacia abajo. Entonces fíjense. Como que en la parte de la navaja, o sea, la parte de en medio, le da un brillito. Ahí está. O sea, se queda como esa parte clarita. Y aquí cierro. Y listo. Creo que aquí va un poquito más oscuro hacia abajo. Como que en medio genera ahí una sombra. Y listo. Voy a continuar haciendo degradados del otro lado. Tal vez en el otro lado son un poquito más complejos. Si es necesario que coloquemos un poquito más de negro, pues le podemos dar otra pasada. Pero básicamente les digo, aquí es puro degradado. Entonces aquí no hay tanta complejidad. Continúo. Y voy a continuar con ahora las otras dos garras. Una vez terminándolas, hacemos la mano y bueno, sería como lo último que vamos a hacer. ¿De acuerdo?
Bueno, ya esta última parte, ya le puse de hecho algunas sombras. Como les digo, cuando tengamos este tipo de dominancia de negros, hay que hacer las sombras. Eso me pasó también en el cabello. Entonces coloco primero las sombras, le puse ahí un tratamiento, unos degradados. A lo mejor lo voy a tener que repasar o algo por el estilo, pero a partir de aquí ya puedo rellenar y ya todo lo demás va a ser más sencillo. Entonces fíjense, este tiene que ser más oscuro todavía que esta parte. Pues a ver si queda más oscuro, porque la verdad es que sí, le metí bastante oscuridad a esa garra. Si no, pues si se iguala no pasa nada. Bueno, ya le rompí un lápiz. Es que estaba recargado por acá. No rompí el lápiz, rompí la punta nada más. Y entonces ya nada más es ir rellenando de acuerdo a las formas que va teniendo. De hecho aquí me permite delinear. Sí queda un poquito más oscurito. Me permite contornear. Ahí está. En la parte de abajo. Ahí está, contorneo. Y meto alguna textura que tiene por ahí. Eso me va a ayudar a darle como más sentido como de piel. A ver si se nota como esa textura. E igual, de este lado, relleno. De aquí, por ejemplo, está como partido. Me pasó un poquito. Tendré que sacarle un poquito más de punta a este lápiz. Ya me perdí. Ah, ya. Entonces, de aquí. Voy rellenando. Me parece que esto va como así, ¿no? Ahí está. Esta es una textura que tiene ahí en la mano, pero esta de hecho casi no se nota. Ahorita la voy a oscurecer un poquito. Con el mismo tono del 9B. Lo oscurezco un poquito para que apenas si se distinga. Listo. Por eso ahorita estoy presionando un poquito de más, sin rasgar el papel, pero estoy presionando un poquito de más. Por eso yo siempre les quito el bloc de abajo. Porque si no, se queda ahí la marca en el bloc de abajo y lo echamos a perder el bloc. Suponiendo que este no hubiera quedado, pues al menos me quedó el bloc completito, ¿no? Funcional. El contorno. Aquí, por ejemplo, va marcado oscuro, como que baja una línea. Está muy marcado, de hecho. Y después empieza a degradar. Ahí, ya
está degradado. Les digo, ya de aquí nada más es ir rellenando. Pero no dejen de ver su referencia, siempre, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ya me estaba perdiendo, ya no sabía ni qué seguía. De hecho, este no va. Esta sí va, esta lineecita, pero la otra no iba. Esta. Y si lleva degradado, pues también se lo marcamos, ¿no? Entonces voy a continuar. Me falta aquí como algunos, darle como... Es que en algunas partes no tiene degradado, no tiene textura y el color negro va a plano. Entonces nada más me tengo que fijar. De repente, depende de la posición, la luz no les va a permitir ver si está el color continuo. Continuo de este lado. Aquí creo que sí van a necesitar tenerle que tenga punta. Entonces, bueno, a lo mejor este lado no necesito que tenga punta. El lápiz. Y aquí como que se degrada. Listo. Porque me deja como un piquito, ese piquito que está ahí. Más o menos esto. Y listo. Voy a marcar de este lado también que... Aprovechando que no tiene punta, ahorita le saco punta y ya lo pongo en los fragmentos que más requieren que tenga punta. No, por ejemplo, en esos recovecos. Ok. Pues ya de hecho, ahorita eso es todo. O sea, es ir rellenando, reconocer las manchas que quedan y mantenerlas. Esta va un poquito oscura también. O sea, sí está ahí, pero oscura. Y lo mantengo en mente, ¿no? Para no pasarle el lápiz en otro momento. La parte de abajo también le voy a sacar punta. Perdón, voy a marcar esta parte de abajo antes de sacarle punta al lápiz. En tienen que tratar de mantener el trazo firme para que se vea la línea continua. Aquí también voy a tener que tener un poquito de punta. Y pues continúo. Ya casi acabo esa parte de la mano. De hecho, esta parte necesita menos color. Pero déjenme ver dónde puedo aprovechar un poquito más esta parte. El lápiz antes de sacarle punta. Ahí está. Aquí va un poquito como degradado. Ahí está.
Voy a sacarle punta. Y bueno, ahorita nada más ya termino esa mano para cerrar el video. Ya no, pues les decía, ya lo demás pues ya es la misma técnica que he estado utilizando, por ejemplo, para lo del brazo, para lo del hombro. Entonces, es bien, no es difícil, más bien a veces hay que ver cómo vamos a generar la textura y les conviene mucho irlo identificando porque eso va a hacer que sea más fácil para ustedes generar, por ejemplo, para cuando trabajemos con color, ¿no? Cuando trabajemos con color de repente es complicado porque pasa lo mismo. De hecho, el color, una de las desventajas o de las características del color es que como es cera, pocas veces tenemos el lápiz con punta. O más bien, pues sí, el lápiz de color con punta. Siempre tenemos que estarle sacando y esa es una de las razones por las que se acaba muy rápido. Yo cuando aplico color, la verdad es que soy súper codo con los colores. Y casi no le saco punta. Trato de no. Ahora sí. Sobre todo en esta parte. Listo. Esta parte de arriba. Esta parte. Así está como marcado, ¿eh? Estoy tratando de marcar según mi referencia. Aquí va a estar degradado, pero ahorita que se gaste. Incluso a veces también uno tiene que tomar en cuenta eso, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos pintar primero? No porque sea lo más fácil o porque sea lo más difícil o porque nos convenga o lo más cercano, sino para aprovechar también nuestros materiales. También para eso sirve eso de discriminar qué parte estamos haciendo, ¿no? Les decía que de repente le iba a faltar más volumen. Y eso es lo que estoy haciendo. Generándole más volumen en las zonas que a lo mejor no quedaron como muy marcadas. A lo mejor hubiera cambiado de lápiz también, ¿eh? Me hubiera ayudado. Aquí una línea. ¿Listo? Y creo que de este lado nada más me falta cerrar porque aquí se supone que es donde da la vuelta como el brazo. Y creo que ahí ya está. Pues ya, todo lo demás es ahora contorner. Fíjense, ya quedó esa parte de la mano. Se le nota la textura. Es una textura que son puras, piénsenlo en manchas, son puras manchas. Ahora, una de las partes difíciles y que voy a aprovechar ahorita que tengo el lápiz así, es esta parte. Porque hay como líneas muy delgaditas. Por eso es difícil, ¿eh? No se crean que es porque es difícil darle sin pasarte de la línea. Me estoy cambiando de posición, de hecho, ahorita. Ahí está, darle un poquito de volumen a esa parte del brazo.
o del borde más bien, y es como un borde doble, porque después se jala y me deja como un huequito ahí, que no queda blanco completamente, pero se queda ahí el huequito. Les digo, queda un poquito oscuro, pero sí queda como un huequito ahí. Ahí está, ¿no? Ahora de este lado estoy haciéndolo al revés. Estoy haciéndolo al revés. A ver, ¿qué estoy? Ah, ya. Esta parte tiene como una línea. Y tiene una línea como lateral. Ahí está. Y esta línea llega como hasta el fondo y después se junta del otro lado con esta línea. Y esta se junta de este lado, ¿no? Voy a cambiar otra vez de posición porque ya me estoy confundiendo con la... Es que lo estoy viendo al revés. Entonces por eso me estoy confundiendo. Y ahora sí. Pues de este lado nada más termino esta parte de... Esta línea va a hacer que ahora se junte como esta otra línea. Va a salir desde aquí. Y ya no. Y luego ya hago las divisiones. Y esto es algo muy sencillo. Pero es algo muy sencillo, pero es algo que necesito el lápiz así con punta. Listo. No caigo en la tentación de meterle borde. No tiene un borde. En este lado que tiene como aquí. Tiene como ahí una sombra, pero no es el borde, ¿eh? Entonces no caigo en esa tentación. Ustedes no caigan. Porque lo único que haría sería como caricaturizarlo si le pongo ese borde. ¿Listo? Ya nada más relleno esta parte de este lado.
listo. La parte de arriba, contorneo esta parte. Esta está como, no está tan oscuro esta parte, esa parte de arriba, esta que estoy marcando. Entonces todo lo demás se marca oscuro, pero eso no. Cualquier detalle que pueda rescatar le va a dar mayor realismo a mi representación. Aquí por ejemplo llego hasta abajo, pero sé que por ejemplo ahí hay un degrado. Y eso lo tengo desde mi referencia. Sé que esta parte es como más oscura, la parte de abajo. Listo. Creo que ya estoy a punto de terminar el video porque se termina en cuanto ya cubro estas sombras. Y básicamente es ese trabajo. Ahorita voy a poner sombras del otro lado también. Ya para manchar de negro toda la parte derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente con esto cierro el video. Es como les decía, seccionen pedazos, no empiecen a contemplarlo todo así como en su totalidad, ¿no? Sino empiecen a seccionar pedazos y eso va a hacer que se les facilite. Bueno, espero que les haya quedado y pues espero que lo hayan visto también. Y pues bueno, gracias.